Dear Presidents and Authorities, distinguidos señores y señoras, amigos todos. Es realmente un honor para el Colegio de la Abogacía de Barcelona acoger esta sesión inaugural de este espacio virtual de reflexión y debate sobre el Estado de Derecho en Europa, como expresión de los valores de la igualdad y la justicia a los que toda sociedad moderna y democrática aspira. Muchas gracias, amigo Javier, y a la organización por acoger la ciudad de Barcelona para esta primera opening session de lo que será la 27ª edición del World Law Congress. Europa no se hará de una vez, ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Estas palabras, pronunciadas por Robert Schuman, con la esperanza de construir un proyecto común basado en la cohesión y en la integración de los países, como única vía para superar las dificultades tras uno de los episodios más oscuros de nuestra historia contemporánea, recuperan hoy más vigencia que nunca y siguen marcando la senda a través de la cual debemos impulsar la necesaria reflexión sobre el Estado de Derecho y el papel de las instituciones en Europa. No podemos hoy olvidar que hace poco más de un año celebrábamos las elecciones a un Parlamento Europeo que ya tenía ante sí importantes retos de alcance internacional, como la salida del Reino Unido, la emergencia climática, la lucha contra el terrorismo, la violencia de género, la actuación contra el fraude fiscal o el crecimiento de los populismos de todo signo, de los que en estos momentos resultan especialmente preocupantes aquellos que abanderan el euroescepticismo como forma de hacer política. A estos se ha sumado una terrible pandemia que nos ha sacudido con fuerza por su virulencia y por su enorme impacto en términos sociales, económicos y jurídicos, recordándonos una vez más la importancia de velar por aquellos servicios esenciales que dan significado y configuran el estado del bienestar, entendido como expresión de uno de los valores que por su interés general deben defenderse con una vocación de permanencia. La superación de los actuales desafíos, en un escenario marcado por la incertidumbre, va a exigir de liderazgos que sean capaces de generar unidad y consenso. Europe and the world must look to the future and should get inspired with the ideals preserved in the Universal Declaration of Human Rights, which gathereth a liberal and ethical view of fundamental rights as an expression of the intrinsic faculties that every human being has simply because of his birth, which was described by Eleanor Roosevelt to an attentive United Nations General Assembly as a document to become the international Magna Carta for all men, everywhere. In this regard, the international treaty has proved its strength over the years, since it has now been ratified by 193 countries as an affirmation of the international community with the commitment of a common aspiration of all peoples and nations. Since immemorial times, humanity has involved being motivated by the desire to build a model of coexistence based on social peace, equality, and justice. This has been possible thanks to the international cooperation and the consolidation of the rule of law under the principles of democracy. These challenges have revealed the importance of states working together without causing a resignation of their more than legitimate national sovereignty, as the existence of problems that go beyond the borders of any country requires the coordination and commitment of both governments and civil society. We are, with any doubt, at a turning point, historic moment that will, for sure, be the prelude to many important changes that the most contemplated with a view to the 23rd Agenda of the United Nations as a paradigm of what must be a sustainable development, leaving no one behind. Precisamente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge la tradición de los movimientos constitucionales que se ha consolidado a lo largo de las últimas décadas, profundizando en el proyecto europeo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia que sitúe a la persona en el centro de su actuación. La separación de poderes y el respeto de los derechos individuales siguen siendo una realidad por la que luchar en Europa, en la que ha irrumpido una nueva generación de derechos fruto de la era digital en la que vivimos. Solo si somos capaces de velar por los valores de la libertad, la dignidad, la igualdad y el pluralismo, veremos progresar la humanidad. Quiero
Hoy agradecer muy sinceramente la presencia de los ministros de Justicia de España y de Colombia, del Procurador General de Colombia y del presidente de la World Jurist Association por su generosidad y su compromiso. Junto al resto de personalidades que hoy nos acompañan, nos ayudan a dignificar esta inauguración de la World Law Congress, que pretende poner en valor el diálogo, la palabra y el derecho como elementos transformadores de la realidad, a la vez que nos permiten sentir la fuerza de estos vínculos que nos une a los profesionales que servimos con verdadera vocación en la defensa de los derechos y las libertades de la ciudadanía.